En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Secretaria, ¿y cuenta? No hay cuenta, presidente. Ya estamos convocados entonces para ver dos proyectos este día. En primer lugar, el proyecto de ley que entrega facilidades de pago para los derechos de aseo municipal y faculta al servicio de tesorería su cobro en los casos que indica. A este efecto está invitado el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Miguel Crispi, que entiendo que está afuera, el asesor señor Javier Valdés y el asesor señor Gabriel Osandón. Así que le pedimos por favor a don Miguel que ingrese. Presidente, llegó el titular, me retiro. No, usted siempre está ahí invitado, don Carlos. Eso. Bueno, muy buenos días, don Miguel. Digamos, tal como lo conversamos, digamos, y queremos hacernos cargo del proyecto de ley que entrega facilidades de pago para los derechos de aseo municipal y faculta el servicio de tesorería para su cobro en los casos que indica. Entonces queríamos ver la posición del Ejecutivo respecto de este proyecto. Adicionalmente, el senador García tiene alguna inquietud respecto del mismo y queríamos tratar de resolverlo para darle curso a esto que es bien requerido en los municipios de Chile. Así que si le parece, le ofrezco la palabra. No sé si tiene alguna presentación o no, porque estaba mirando, ahí aparece. Ahí está. Tiene la palabra don Miguel. Muchas gracias, presidente, a la comisión, al equipo, la Secretaría Técnica. Bueno, en general, presidente, nosotros tenemos una opinión favorable respecto a este proyecto. Acompañamos la tramitación en la comisión de origen. Es un proyecto que busca el fin de permitirle a los municipios tener mayor recaudación respecto a los derechos de aseo. Nuestra evaluación desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional es que no va a ser una recaudación que cambie la realidad de muchos municipios en Chile, pero claramente hay municipios que si aumentan marginalmente la recaudación pueden hacer cosas muy importantes para la comunidad. Por tanto, no por ser reducido su impacto, o sea, su recaudación tiene menos relevancia. Adelante. Entonces, en relación al contexto, me imagino ustedes lo deben saber, los municipios tienen 3 vías en base a la cual construyen su estructura de costos para los pagos de derechos de aseo. Son parte del impuesto territorial que cobra Tesorería General, predios habitacionales que están exentos del impuesto territorial y que tienen una avalúo fiscal por sobre 225 UTM. Este punto 12 es el que va a afectar este proyecto de ley. Y patentes comerciales. Se avanza 2 láminas. Sí. Básicamente lo que vemos, la barrita la barrita azul, que está un poco mimetizada con el fondo de la pantalla, es la que queremos mover, es la que mueve este proyecto. La barra naranja son los derechos de aseo, la barra gris son los pagos de servicios de aseo, recolección y vertedero. Entonces, lo que en los grupos, número 1, 2, 3, 4, 5, son los grupos de FIGEM que es la caracterización subdere, pero que al final está súper correlacionado con vulnerabilidad. Los municipios más vulnerables que tienen más necesidades son el grupo número 5 y son los que menos recaudan. Entonces, lo que hace el proyecto básicamente es poder permitir que no cobrar los intereses. Perdón, ¿dónde está esa lámina que yo más que la busco? No, es que no es la misma, por eso te digo. Es que... Tenemos que cambiar un poco el pero son los mismos, no tiene, es que habían 2 líneas más que las saqué, Sí. Porque eran un enredo. Ya, Pero que son las mismas... aquí nos mandaron la del enredo, Sí, entonces. es esta misma, pero que no tiene
Ya. Estas líneas las saqué de la presentación, igual quedan disponibles, pero era para simplificar la explicación. Ya, perfecto. Básicamente Como no lo lo que veía, tenemos es que los municipios más vulnerables tienen una tasa decreciente en su capacidad de recaudar este tipo de cobros. Entonces, lo que hace... No, García. Ponga El grupo el micrófono, por favor. Como está grabando... No sé, Grupo no- FIGEN. El grupo FIGEM es la caracterización que utiliza la Subdere para el pago del fondo de gestión a la gestión municipal. Y que está súper correlacionado con características como vulnerabilidad, pobreza. Por tanto, el grupo número 5 son los municipios que básicamente para los que estamos trabajando todos los días, los municipios que tienen más necesidades. Esos municipios son los que menos recaudan este tipo de cobros. Porque esto es lo mismo que nos pasa, y ustedes lo deben ver en sus circunscripciones, al ser equipos muy pequeños, dedicar 1 o 2 personas al cobro de una patente como esta o al cobro de aseo significa dejar de hacer muchas otras cosas. Entonces los municipios no lo hacen. Y lo que hace este proyecto es habilitar otras herramientas para poder, además de exceptuar como de hacer un borrón con el tema de los intereses que se han generado, es que también la tesorería pueda participar de ese cobro, que es algo que va a ayudar mucho a los municipios. Entonces, ¿qué es lo que hace el proyecto de ley? Faculta a celebrar convenios de pago por deudas provenientes por derechos de aseo. Hace un convenio, tienen un periodo de 12 meses, pueden pactar hasta 12 cuotas, requiere acuerdo del respectivo Consejo Municipal y genera la posibilidad de condonar hasta el 100% de multas o intereses si el pago de la deuda es al contado y hasta el 70% de pago si es vía convenio de pago. El tema yo diría, de este listado, algo que fue parte de la discusión en la comisión de origen respecto al acuerdo del Consejo Municipal, todos estos procedimientos, los municipios tienen una aprensión respecto a que se les entreguen obligaciones y no se les den los apoyos para poder ejercerlas. Entonces, en este caso, esta es una atribución que se le va a permitir, una facultad al municipio de hacer estos convenios, involucrar a la tesorería, pero no es una obligación, porque un municipio puede decir, mira, ¿sabe qué? Esto para nosotros va a ser un problema, no tenemos capacidad y vamos a terminar con una responsabilidad, nos la van a cobrar. Entonces, por eso que es importante que sea en acuerdo con el Consejo Municipal. Y el tema de los convenios y de los márgenes, la discusión versó sobre tener flexibilidad respecto a personas que pudieran, o sea, que haya una condonación total o que el pago se pudiera prorratear en cuotas. Por eso es que está ese margen. Una pregunta. ¿Esto en todo caso son convenios, o sea, el Consejo Municipal lo aprueba en términos genéricos o específicos? O sea, lo plantea, por ejemplo, respecto de todos los deudores que deben X, Y o Z, o lo dice respecto de Pedro Pérez que debe no sé cuánto, no sé. Entonces, debería ser más genérico. Es lo que, a eso me refiero, porque yo entiendo y espero que sea genérico, porque a mí lo que me preocuparía sería que las condonaciones se puedan dar en particular a algunos y no a otros en condiciones parecidas, porque eso sí que sería complejo, pero de aquí no veo cómo viene. Si me permite que tome la palabra nuestro... Tierra, perdón para... Javier Valdés. Javier. Sí. Por su intermedio, presidente, el artículo 1 del proyecto señala que previo acuerdo del respectivo consejo, las municipalidades están facultadas para celebrar convenios de pago hasta en 12 cuotas por deuda. Entonces, la norma es tan genérica que permite tanto celebrar convenios generales como también algún convenio especial o directo con personas. Yo entiendo y creo que sería lo más razonable que sean convenios generales, que el Consejo pase por una sola vez. Eso es importante, yo creo, porque lo que yo no creo, o sea, me parece bien, yo creo que esto es una fórmula, y lo dice Miguel, digamos, esto es una fórmula para poder cobrar cantidades que hoy día no se están percibiendo y que son muy importantes para los municipios, especialmente los que están más complicados. Lo que se hace es facilitar un camino que no suponga toda la burocracia o los trámites que hoy día están, sino que por esta vía especial. Lo que sí para mí es bien importante es que uno tiene que velar también por que esto sea genérico. A mí lo que me complicaría es que
es que el consejo o el alcalde puedan decirle a algunas personas que están, estoy imaginándome en cualquier lugar, algunas que sí, otras que no, porque eso sí que sería muy complejo que una ley de ese grado de discrecionalidad, sí que puedan decirlo conforme a las condiciones, a todas las personas que deban. Esa es la inquietud que yo tengo. Tiene la palabra el senador Núñez. Sí, no, es que yo creo que tal vez no sé si ayuda a resolver el dilema, pero lo que yo entiendo es que todas estas, digamos, mecanismos, incluyendo esto, condonación de multas e intereses, porque, ojo, es condonación de multas e intereses, no de la deuda. Yo creo que es un punto, entiendo que viene a continuación, relevante. Sí. Pero tiene que ser con autorización del Consejo Municipal. O sea, podría llegar un listado, por ejemplo, de adultos mayores, con nombre y apellido, que estén agobiados por el temor de... y que el Consejo Municipal autorice, independiente que en 3 semanas más o en 3 meses más el Consejo Municipal acordara algo más genérico. Yo por lo menos estoy de acuerdo con eso, o sea, porque en la región de Coquimbo tenemos casos en que la gente está agobiada y angustiada porque le llegan los cobros. Y evidentemente genera... Entonces, claro, eso es decisión del municipio, pero no del alcalde, del Consejo Municipal. Yo estoy de acuerdo con yo con eso creo que queda resguardado el que no sea, digámoslo así, discrecional como una atribución exclusiva del alcalde. Si esta ley contemplara que el alcalde pudiera hacer el caso, digamos, individuales, yo creo que se podría prestar por una situación más compleja, pero el Consejo es bien diverso y si alguien sintiera que ahí habría, digamos, una acción que no fuera correcta, bueno, se podría denunciar públicamente porque tiene que ser votado en el Consejo. Pues yo entiendo que el Consejo es lo que así está definido, no alcalde. Lo que sí me importa es que sea en situaciones iguales, resoluciones iguales. Eso es lo único que yo trato de plantear, digamos. En el articulado no está redactado de esa manera, ni en una ni en la otra, no la hace excluyente. Y si se quisiera hacer que fuera solo de manera genérica, habría que, creo que, indicarla, pero creo que dependería de la comisión cómo se quisiera hacer. Respecto al procedimiento, también se discutió en la comisión de cómo hacerlo lo más sencillo posible. En este caso es por un periodo limitado, son 12 meses siguientes a la fecha de publicación, es decir, no regiría para siempre, sino que es una condonación de deuda de intereses. Por ese periodo es de deudas vencidas por más de 5 años de derecho de aseo municipal. Y un procedimiento simple, esto también fue importante, creo, de una modificación, una discusión que fue en la comisión de que el procedimiento fuera expedito con formularios tipo juzgado policía local y sin el patrocinio de abogados. Eso último nos pareció importante porque efectivamente... ahora, este mismo artículo da a entender de que pueden ser casos individuales, porque hay un patrocinio si hay un patrocinio tiene que haber una entidad patrocinada. Entonces podría... Yo entiendo eso. Uno puede pedir individualmente. Lo que me importa es que los criterios de decisión sean parejos. Si uno lo puede pedir individualmente. Ahora, no entiendo bien por qué esto está dentro de la lógica de simplificación del procedimiento para solicitar la prescripción. De la deuda, no de la multa. De la deuda. Son dos. Eso entiendo, ¿no? Porque una cosa es la deuda por no pagar el derecho y otra cosa es que a esa deuda que ya tiene un monto se agrega el interés. Cobran multas e intereses. Sí. Entonces, ahí los volúmenes son... Lo que prescribe es la multa y el interés. Lo que me confunde a mí es por qué aparece... No lo que prescribe. No, la prescripción tiene que ver con la deuda, interés, reajuste, todo. No. Entonces, eso es la prescripción, digamos. Eso es la prescripción. Lo otro es condonación de multa e intereses. Entonces, lo que yo veo que aquí dice... simplificación para el procedimiento de aceptar prescripción. Primero, por un periodo limitado, 2 meses siguientes a la fecha de la publicación de la presente ley. ¿Ese es un periodo para solicitar la prescripción o ese es un periodo para solicitar la condonación de deuda e intereses? Eso es, pues yo creo. ¿Te fijas? Dale, Jaime. Por su intermedio, presidente. Voy a retroceder en el... por un lado está la facultad que se les da a las municipalidades, que leí el artículo, el inciso primero, para celebrar convenios de condonación, ¿no? Convenios de pago, y que pueden condonar, en ese caso, intereses y multas. Y por otro lado también está, en el tercer inciso, se puede tramitar la prescripción de las deudas.
Y aquí hay un cambio respecto de la actual legislación, porque la actual legislación uno tramita la prescripción frente a un juzgado civil, como cualquier prescripción de cualquier deuda. Y en este caso se genera un procedimiento especial, que aquí es donde lo relatamos, que también desde los próximos 12 meses desde la publicación se puede pedir la prescripción, y además son deudas vencidas por más de 5 años, como cualquier deuda del Código Civil. Y como señalaba el subsecretario, se discutió la calidad del procedimiento. Ahí es donde hubo discusión en la Comisión de Gobierno. Pero ahí eso se hace ante el municipio. Ante el juzgado de policía local. Ante juzgado, y el juzgado de policía local es el que decreta la prescripción. Exacto. Y ahí sí que es 1 a 1. Y ahí es 1 a 1. 1 a 1. Porque es prescripción. Sí. No, eso sí, porque yo entiendo. En cambio, los convenios de pago pueden ser generales o especiales. Secretaria, pasó por la Corte Suprema, ¿no? Sí. Ya. Y en el gobierno, además, estuvo presente la representante del Instituto de Jueces de Policía Local, señora Carola Quesada, que se refirió justamente a... Sí, y el único comentario que se hizo respecto al procedimiento es que no había apelación y se sugería incorporarla. Es un procedimiento que podría alargar el procedimiento, pero se votó favorablemente en la comisión de incorporar el proceso, la apelación. No, esa apelación en beneficio siempre del solicitante para estos efectos. En la práctica, ¿no? Debiera hacerlo, pero debiera hacerlo. Podría ser en contra del municipio. Debiera hacerlo. Que el juzgado policial local pudiera, ya perfecto. Para entender la aplicación práctica de esto, una persona que tiene una deuda de 7 años de no pago de aseo domiciliario, que en el caso de la comuna de Coquimbo existen, primero iría a pedir la prescripción de su deuda. Claro, de los últimos 2 años. Si es de 7 años, tendría que pedir la de los años 7 y 6. ¿Solo 2? Claro, porque la prescripción es de 5 años, de más de 5 años. Los últimos 5 años no quedan en la categoría de prescribible. Entonces tendría que ir a pedir que se le condonen 2 años. Pero mantendría 5 años de deuda. Sí. Y después... No, está bien, pero mantendría 5 años de deuda. Y después tendría que ir a hacer un convenio para reprogramar el pago de multas e intereses. Sí. No, puede condonar la multa de intereses y reprogramar el capital, entre comillas, o la deuda original. No sé. Una vez Me surge la duda, porque dice que en la reprogramación dice son convenios. multa e intereses. Exacto. No deuda. No, pero lo que dice aquí. no, pero eso... 100% de multa de interés Sí. cuando la deuda se pague al contado. No, pues que para eso, multa e intereses. No el pago, no la deuda por el derecho a aseo original. Ahora, porque me eso... corrigen, por favor, pero... No, pero yo para entenderlo, o sea, la prescripción son 5 años. O sea, en el fondo lo que se puede solicitar es la deuda del 6º y del 7º año porque se entiende que está prescrita. Y adicionalmente tú puedes pedir ahí la condonación de multa e intereses del saldo de la deuda, donde hay una diferencia, 100% se lo paga al contado o 75% se lo paga a plazo. Eso es básicamente el contenido del... Sí, y estoy haciendo la relación. ¿Cómo hacer la distinción entre la condonación y la negociación del pago de deuda de intereses? ¿Por qué hago la pregunta? Va a ser súper concreto, porque la inquietud que tengo yo, presidente, no sé si... No quiero que centrarme en los casos individuales, pero es que esto no resuelve el tema. Porque yo entiendo, o sea, los alcaldes tienen un problema, tienen pasivos, deudas, pero son, en los casos que yo conozco, deudas incobrables. ¿Ya? O sea, deudas incobrables porque son volúmenes muy grandes y que por distintos motivos hay municipios que no cobraron derecho a aseo, por lo tanto la gente dice, mira, a mí no me llegaba la boleta, nunca la pagué y se acumularon 2-3 años, yo estoy dispuesto a pagar, pero yo no me puedo hacer cargo de hoy día 700, 900 mil pesos, así como 1 millón que a veces llegan. Y con la fórmula que se propone, claro, yo puedo programar, condonar multas e intereses, eso suena razonable, pero voy a mantener 5 años de deuda, si es que tengo 7 o 6, que sí o sí tengo que pagar de derechos de aseo. Entonces, me gustaría saber cuánto... No sé si me explico, porque yo entiendo que hay gente que te dice sinceramente, mire, yo me quiero ordenar, pero permítame renegociar en términos razonables. Yo no sé si esta rebaja va a ser tan razonable si hay 5 años de deuda de derecho de aseo que sí o sí tienen que pagar. Y después se le suma la condonación de multa de intereses. No sé si lo estoy interpretando correctamente. A ver, como para aclarar por su intermedio, presidente,
Por un lado existen los convenios de pago, que significan que uno tiene que pagar la deuda y te van a poder condonar intereses o multas. Si uno ve las cartolas, a mí me ha tocado ver muchas veces cartolas porque ayudaba en las clínicas jurídicas de las universidades a ver estos casos. Las cartolas son gigantes, pero por multas e intereses. La deuda es mínima. El pago de una deuda de un inmueble en general de estos casos es muy baja. Son 5.000 pesos, 10.000 pesos. Pero porque la tasa de interés es 1,5 mensual, ¿verdad? Sí. Claro, entonces se multiplica. Es muy grande. Muy grande. Sí. Y eso es lo que el convenio de pago, que significa que yo pago la deuda, me permite condonar la deuda e interés. Por otro lado están las deudas prescritas, ¿no? La deuda prescrita significa que han pasado 5 años y uno lo puede solicitar la prescripción desde los 5 años en adelante al juzgado de policía local de la deuda, de toda la deuda. Ahora bien, si es que uno tiene nueva deuda, obviamente eso lo va a tener que ver de otra forma. Ese es el diseño de esta primera parte del proyecto. Y la segunda parte la de tesorería, digamos, y eso vamos a dejar después. Exacto. Solo si nos pueden tener un dato preciso de cuánto es el pago de aseo derecho domiciliario en una comuna promedio en Chile para tener certeza que efectivamente el que debe 5 años no van a ser cifras imposibles de pagar. O sea, yo se los digo pedagógicamente porque es lo que nos pasa a nosotros, que después llega la persona y dice, mire, usted lo hizo muy bien, yo quiero, pero resulta que mi deuda es impagable. Ahora, y tengo otra duda práctica, entendiendo que se va al juzgado de policía local, que los juzgados de policía local también tienen sus problemas, ¿no? Yo he concurrido al juzgado de policía local de La Serena y no les quiero contar todo lo que me ha costado que por intermedio, presidente. Entonces, disculpa, la pregunta era la siguiente, subsecretario, para ser formal. ¿No habría posible, por qué no es automática la condonación y le dejamos a la gente los 5 años de deuda? Porque francamente, si el principio es que no podemos eliminar toda la deuda, por eso entiendo que están dejando 5 años, por un tema de cómo se ordenen y que hay un incentivo al pago y no al no pago, no nos entrabará innecesariamente esto de ir al juzgado de policía local, no podría haber un mecanismo expedito y que nos agilice trámites, gestión y que le da a la gente la seguridad que para ponerse al día, aparte de su deuda de 5 años, que una deuda que no se anula, porque la verdad que vamos a encontrar casos de que están... Entonces, es una duda, entiendo que los montos de dinero no son tan graves para los municipios, porque al final los municipios hoy día también en muchos casos son incobrables, entonces necesitan estos mecanismos para poder recaudar algo, digamos, no que quede todo como pasivo. Senador García. Sí, a ver, a mí me gusta la fórmula que está sugiriendo el senador Núñez, en el sentido de que la ley permitiera la prescripción, o sea, porque yo creo que los juzgados de policía local pueden estar 1 año tramitando. Tienen mucha carga de trabajo, realmente. Y además, como sería 1 a 1, se van a llenar de solicitudes. O sea, los municipios tendrían que establecer procedimientos. Tu sugerencia no, pero puede ser sin abogado. Requiere, claro, o sea, la idea, lo que se está planteando aquí, que respecto a la prescripción, para que lo vea don Miguel, digamos, que en vez de solicitarla al juzgado de policía local, por ley se plantee que, digamos, se entiende prescrita toda obligación que no ha sido cobrada en 5 años. O sea, pero que hay más allá de 5 años. Yo no sé, los estoy aquí un poco escuchando y tienen razón. Estos son recursos municipales y ya hay derecho de propiedad sobre los recursos municipales, por lo tanto una ley que los prescriba, creo yo, podría generar una indemnización. Podría obligar a que el fisco se vea obligado a indemnizar. Entonces, quizás lo que debiéramos hacer entonces es facultar a los municipios, alcalde, consejos municipales, a que ellos puedan decretar normas generales para no caer en una cosa de inconstitucionalidad, porque estos son patrimonios municipales acogidos a la, digamos, al derecho de propiedad sobre sus bienes y sobre sus derechos, en fin, sobre su patrimonio en definitiva. Entonces, yo creo que si facultáramos a los alcaldes para que lo pudieran, o sea, no a los alcaldes, perdón,
sino que a las municipalidades, entendiéndose que a propuesta del alcalde con aprobación del consejo, obviamente. ¿Qué está haciendo eso ahora? Esto es. No, no, porque la prescripción la tenemos por el radicada juzgado, en el juzgado de policía local. A mí me gusta mucho más ese procedimiento que los juzgados de policía local, creo. Y segunda cosa, ¿por qué? Este es un acuerdo con las asociaciones de municipalidades. ¿Por qué 5 años? A lo mejor hubiese sido más prudente 3, quizá. No, pero la prescripción son 5 años, está definido legal en el Código Civil eso. Sí, pero una ley podría... Sí, pero ese ya sería... Ya, bueno, ahí tiene que bien. la Constitución sería un precedente muy enredado para estos efectos. Ya. Quisiera darle la palabra a... Claro, para que la No, nueva... perdón, es que yo tengo una consulta, Sean por lo 20 menos años. una pregunta, no sé si una pregunta, pero una propuesta más. Porque esto está todo referido a los convenios de pago hasta en 12, bueno, digamos está referido a los derechos de aseo. A mí, a raíz de esta ley, de este proyecto, se han acercado varios alcaldes, varios jefes de finanzas que me dicen que ellos tienen también un problema grande con permisos de circulación. Que ellos tienen muchos permisos de circulación de vehículos que no están circulando porque no, obviamente por el control que ejerce Carabineros, que ejercen los propios inspectores municipales, en fin. Y que en el fondo, me dice, son vehículos que normalmente ya están transformados en chatarra, vehículos que prácticamente no existen, que están abandonados en las calles, qué sé yo, y a nosotros nos aparece figurando como un derecho a cobrar, digamos, como el derecho a cobrar esos permisos de circulación cuando no los vamos a cobrar nunca porque ni siquiera ubicamos a los propietarios. En el fondo me dicen que como que les gustaría también poder limpiar. Ahora, ellos me lo han planteado por los derechos, por los permisos de circulación, pero yo no sé si hay otros derechos donde también estas cifras de cuentas por cobrar de los municipios, o derechos por cobrar de los municipios están muy abultadas. Y esto es bien importante que quizás pudiéramos nosotros aminorarlo, porque muchas veces estos mismos derechos son los que se toman en el presupuesto para abultar los ingresos. O sea, Claro, digo, o sea, mira, para a mí aumentar me el deben patrimonio, 100, en el a mí me fondo, deben claro. 100, entonces yo voy a decir, no, yo el otro año voy a cobrar y voy a poner los mismos 100 que me deben, cuando saben que no los van a cobrar. Y saben que de los 100 van a recuperar quizás 20, quizás 30. Entonces yo creo que debiéramos aprovechar esta buena iniciativa para que les permita a los municipios también limpiar sus derechos por cobrar, porque en realidad no son tales. Entonces, en concreto, yo quería consultar si pudiéramos agregar no solo las deudas por derecho de aseo, sino también por lo que me han planteado concretamente, las deudas por permisos de circulación, a lo mejor también con alguna restricción, también con los 5 años, no sé, pero creo que sería bueno también incorporar las deudas por el permiso de circulación y quizás otras deudas, otros derechos que yo hoy día no visualizo, pero que están ahí abultando los derechos por cobrar de los municipios. Patentes comerciales puede haber también, ¿no? Puede haber patentes comerciales. Estoy pensando en voz alta, no sé. Presidente, por su Don intermedio, Miguel. respecto a lo último, nosotros compartimos ese enfoque. En la Comisión de Gobierno Interior, la indicación que sugería, o sea, la original que venía de la Cámara, que Tesorería pudiera hacer convenios para el cobro de deudas o de intereses en un sentido amplio, fue modificada para que solo se pudiera hacer en el ámbito de aseo. Ya. Pero eso estaba originalmente, a lo menos respecto a los convenios con Tesorería, estaba pensado en esa misma dirección. Yo creo que se puede volver a ese punto. Nosotros teníamos esa posición, pero se votó y se restringió. Don Miguel, un segundo, porque efectivamente, estaba mirando, pero lo que se apretaba era patentes, derechos y tal, eran todas. Y la indicación que se fue aprobado en el gobierno interior era limitar los derechos de aseo, pero probablemente, si se limitara, yo entiendo que la filosofía era que de acotar, digamos. Entonces, si colocamos derechos de aseo, permisos de vehiculares, patentes comerciales, yo creo que el temor de la Comisión de Gobierno era que aquí se estableciera una especie de buzón demasiado amplio y no establecido. Pues nosotros podríamos hacer un listado de incobrables. Ya. Podríamos trabajar eso con la visión de municipalidad. Y lo otro, presidente, quisiera dar la palabra a Javier respecto al tema de cuáles son los efectos jurídicos de sacar al juzgado de policía local para que los tengamos a la mesa, a ver si hay alguna restricción de carácter más amplio. Tiene la palabra. Sí, por su intermedio, presidente. Sí,
Lo primero es diferenciar entre esta facultad de condonar, que en este caso hasta el momento es solo multa y intereses, y la declaración de la prescripción. La prescripción es una forma de extinguir las obligaciones reguladas en el Código Civil y no hay ningún procedimiento, no hay ninguna facultad de declarar prescripción a otro órgano que no sea un órgano jurisdiccional. Por eso es que la prescripción, al menos, tal como la conocemos, se propuso modificarla, pero solo ahora frente a los juzgados de policía local. Otra cosa, y esto es importante que ustedes lo puedan evaluar, es ampliar o no ampliar la facultad de condonar por parte del municipio la deuda, ¿no? Que ya no sería una prescripción, sería una condonación de deuda, que no es lo mismo, ¿no? Declarar la prescripción es una cosa y declarar la condonación por parte del municipio es otra. Eso ya se tendría que evaluar de otra manera, pero la prescripción propiamente tal es algo que... Pero en términos jurídicos no habría problema de hacer una condonación de la deuda sin pasar por el juzgado de policía local y que lo viera el municipio. Se puede hacer. El problema es más bien... o sea, es el problema que señalaba el senador García, que lo que están haciendo actualmente es abultar ingresos y es por eso que hay que resolverlo de alguna manera. Y eso se puede hacer jurídicamente con la condonación, pero no es lo mismo que declarar la prescripción. A ver, pero ¿por qué no tratamos de avanzar? Démosle, porque tratemos de... Yo creo que hay un par de ideas que surgen y me parece que son súper razonables. Primero, ¿por qué no ven ustedes la posibilidad de generar que la prescripción de la deuda, que entendemos tiene los plazos, sea no pase por el juzgado de policía local para agilizarlo, porque efectivamente puede que eso no cumpla el objetivo? Y segundo, que también evalúen, eso podemos ayudarlo, para que lo que se pueda condonar respecto de multas e intereses no se limite solo a las aseos, sino que a otras deudas que pueden estar en una situación más o menos equivalente. Yo creo que ustedes, lo mejor que pueden mirar ustedes en su archivo para sincerar la verdad. Yo creo que eso es lo importante, tratar de que los municipios, y yo creo que también les es muy útil a todos, digamos, saber exactamente lo que pueden disponer y no tener un activo. Eso pasa a ser por un deuda por cobrar que probablemente al final altera más que ayuda a tener transparencia respecto a las finanzas. Bien. ¿Le parece? Vemos el último ámbito del proyecto para que la con tarea y avanzamos en esos temas. ¿En cuál estábamos? Facultad. Bueno, esto es lo que habíamos estado hablando todo este rato, ¿cierto? Facultad para celebrar convenios. Esto es la incorporación del rol de tesorería. Facultad para celebrar convenios con el servicio de tesorería luego de un año de publicada la ley, para declarar incobrables, para condonar intereses y sanciones, cobrar judicialmente a través del procedimiento tributario los derechos de aseo, y suscrito el convenio, las municipalidades, señala, no pueden ejercer facultades. Esto no tuvo mayor discusión en la Comisión de Gobierno. Está bien eso, está bien, claro. Así que mejor para permitirle a las tesorerías, perdón, presidente. Pero es para permitir que la tesorería haga el cobro, ¿verdad? Entendiendo que quizás, dada la experiencia que ellos tienen, pueda ser más eficiente en la cobranza. Claro, hay municipios que simplemente no lo van a hacer, ¿no? Sí. Entonces incorpora un tercer actor que es la tesorería, que puede participar del cobro. En estas condiciones. Perdón, presidente. No lo sé. ¿Qué ha dicho la tesorería sobre esto? Porque para ellos yo creo que es una carga de trabajo... No sé si ellos participaron en la comisión. Bien considerable, ¿eh? Estamos hablando de, no sé, 3 millones de deudores, 4 millones de deudores, 5 millones. ¿Cuánto, Javier? La deuda ¿De derechos de aseo? Sí, eran alrededor de 5 millones según lo recuerdo. O sea, es mucho. Pero si le pasáis 5 millones de deuda, la tesorería puede colapsar, ¿es verdad? Eso. Sí. Mayor razón para tratar de reducirlo, entonces. Tratar de reducir de tal manera... además la tesorería... Que haya un procedimiento más expedito para que no caiga todo arriba de la tesorería. La tesorería no tiene oficina en todas partes, pues tiene tesorería solo en las capitales regionales. Hagamos una cosa, yo estoy en ánimo de ir resolviendo temas. Entonces, yo le propongo lo siguiente. Usted queda con los dos primeros temas, a ver si se le ocurre una fórmula y si es viable de aquí a una semana, digamos, no nos demos más. Y adicionalmente, el secretario le pediré que mande un oficio a tesorería, describiendo la situación y planteando si ellos ven sugerencias, objeciones, o si quieren venir también a la comisión, digamos. Si en una de esas
puede ser importante la visión de ella. De repente, además, la experiencia les puede decir, ¿sabe qué más? Resuélvanlo de esta otra forma, o porque tiene razón Senador García, si le damos por... Bueno, esto tiene la facultad hoy día, ¿no? Contraloría no la tiene hoy día de cobrar judicialmente esto, ¿no? O sea, por deuda fiscal sí, pero no municipal. No municipal. Claro, si le metemos 5 millones de deuda, puede quedar 5 millones de deudores, puede ser para ellos un problema imposible de resolver. El promedio son como 22.000 pesos la deuda. Anual. Lo que usted preguntaba, senador. No, de los 5 años. No, anual. No, anual. Lo que paga la... 22.000 pesos más. Sí. Vitacura la que más paga 71. Podríamos hablar La que menos, de 100.000 Puerto pesos, Saavedra. porque si son 5 años, podríamos hablar que la deuda base, la deuda original, sería... ¿Y quién no ha pagado nada, digamos? Por eso. Presidente, si Don Miguel. a usted le parece, lo que nosotros podemos trabajar en el sentido de lo cual ha sido esta discusión, podemos compartir con sus asesores o con usted, con quien nos digan, para que la próxima sesión, o sea, que si es la próxima semana o cuando sea, tengamos más o menos como ya acordado cuáles son los puntos críticos y por tanto se pueda votarse en ese mismo momento y así ganamos tiempo. Nosotros podemos avanzar en los temas. Me parece. Si quiere, mire, se toma 2 semanas, porque pues, a menos que vean ustedes, digamos, me llama, digamos, si ustedes están en condiciones de hacerlo en una semana, y lo que sí invitemos a tesorería también para estos efectos, el ánimo de resolverlo cuando venga, digamos, porque yo creo que este es un tema que efectivamente podemos discutirlo años y hay que empezar a resolverlo, porque si no vamos a dejar un cuello de botella largo, digamos, en esto. Si les parece, digamos, lo haríamos en esa forma, con estos 2 conceptos, más que nosotros vamos a citar a tesorería para que nos pueda plantear su opinión respecto a esto, y también nos podría ayudar quizás a buscar una fórmula para que ese stock, digamos, que sea realista. Si eso es lo que a todos les importa, para los municipios, para ustedes también, porque yo me imagino que tener claridad respecto a lo que efectivamente los municipios pueden percibir para ustedes es muy importante en las asignaciones posteriores, y no funcionar con lógicas que al final no son realistas. Que no son. De acuerdo. Ya, ok. Bien. Sí, tenemos una buena oportunidad y tratemos que estamos en este escenario. Bien, gracias, presidente. Muchas gracias, Miguel. Y nos coordinamos. Ya, perfecto. Saludos. ¿Hasta las 5:30? Sí, está bien. Fintes, ¿verdad? Tenemos... Perdón, pero creo que era importante... No, está la ley con la insistencia. Muchas gracias. Claro, lo de la mujer debería ser bien rápido, porque eso viene por unanimidad, pero tenemos que un trámite de Hacienda y lo quieren ver el martes en sala. Y lo otro, fintech, que tratemos de despachar el 3er capítulo para concentrarnos en los 2 que faltan. Sí. Voy a hacer un comentario sobre ¿Sí? eso de... Eso me dijeron, ¿eh? No, sí, es que... Dividido 3-1. Por mayoría, Sí. justamente esta que lo redujo a los derechos de acción municipal. Eso fue 3-1. Dentro de las tasas municipales, o sigue lo que está. Sí, venía dividido. Muy buenos días. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo la digo? Saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está usted? ¿Cómo la digo? Bien. Hola, ¿cómo estás? Saludarla, encantado. Bueno, muy buenos días. Nos corresponde ahora hacernos cargo del segundo de los proyectos que está en tabla, que es el proyecto de ley que autoriza a los prestadores de salud para efectuar atenciones mediante telemedicina, el boletín 13.375-11. Al efecto, está invitado por parte de la Superintendencia de Salud, está presencial del presidente don Víctor Torres,
y la asesora doña Natalia Castillo. Y por Zoom está el jefe de Desarrollo Institucional, don Matías Goyenechea, según aparece aquí en el acta. A ver, don Víctor, tenemos aquí un tema que hemos conversado también antes de llegar los días anteriores, de un proyecto bien relevante, entendemos, para todo lo que es el mundo de la medicina, las nuevas tecnologías y cómo insertarnos dentro de un mundo que en la vida práctica ya está funcionando y que hay que, al igual que muchas otras cosas, y tenemos que generar un marco regulatorio, porque es muy importante también tener seguridad respecto al tipo de prestaciones y ver bien todos los efectos que va a tener para la superintendencia, para FONASA. Entonces, aquí hay un proyecto de ley que está planteado en la Cámara y hay estamos en la etapa que ver si nosotros aceptamos lo que viene a la Cámara o eventualmente temas que no podrían no estar resueltos lo podríamos ver a través de una mixta. Entonces yo quiero que nos concentremos en este tema porque estamos en el tercer trámite, digamos. Esto se discutió, para efecto, si alguien está siguiendo el debate, hubo una discusión general y particular en la Cámara, hubo una discusión general y particular en el Senado, hubo una modificación de la Cámara que nosotros tenemos que ver si la ratificamos o generamos una discrepancia que para efecto de que se pueda resolver en una comisión mixta. Ese es más o menos el escenario que estamos en este minuto, por eso quería ofrecerle la palabra a ver cuál es la visión que tienen ustedes como superintendencia, que para nosotros es muy importante para que vean cómo puede funcionar el sistema, lo mismo que FONASA si tiene algo que agregar. Don Víctor. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los señores senadores de la Comisión de Hacienda y agradecer nuevamente la invitación. Efectivamente, presidente, como usted plantea, aquí hay elementos que son relevantes, tal como lo dijimos en la presentación en la sesión anterior, donde hemos visto cómo ha ido aumentando la cantidad de prestaciones que se realizan a través de telemedicina, prestaciones que son realizadas de manera sincrónica y algunas asincrónicas, como en el caso de los informes de algunos exámenes, ¿no? Que no son en tiempo real, digamos. Pero obviamente estas prestaciones en tiempo real, cuando uno está de frente, digamos, con un médico, por ejemplo, que está haciendo una atención, hoy día no tienen una normativa que puedan resguardar determinados elementos que a nosotros nos preocupan y que pudiera ser, obviamente, parte de lo que se incorpore en una eventual comisión mixta, sobre todo relacionado con la ley de derechos y deberes de los pacientes, la confidencialidad de los datos, de qué manera nosotros podemos certificar, por ejemplo, las plataformas que se están utilizando para que se resguarde precisamente dicha confidencialidad, son elementos a nuestro juicio centrales. Y para que se preste el servicio también, ¿no? Efectivamente, para que se preste el servicio, porque, a ver, hay varias cosas. Primero, la telemedicina tiene consideraciones distintas a una atención presencial, ¿no? En una atención presencial a la que estamos los que somos médicos, digamos, preparados para hacer, permite, digamos, el examen físico, una serie de cosas y elementos que nos hacen un juicio para llegar a un diagnóstico y luego hacer un tratamiento. La telemedicina tiene otras consideraciones distintas porque uno no tiene que omitir aquello. Pero es una buena alternativa que con personas bien capacitadas precisamente puede dar cuenta de atenciones que son más baratas y son atenciones que podrían ayudar incluso en aquellas personas que no tienen acceso habitual a especialistas, ¿no? Me refiero a regiones alejadas, por ejemplo, de los centros urbanos, etcétera, podría ser una muy buena alternativa. Pero dicho eso, es a mi juicio relevante y a juicio de la superintendencia que este proyecto de ley pueda resguardar aquello. Hay experiencias bastante interesantes con el centro, el CENS, ¿no? De la Universidad de Chile, que es una entidad certificadora, por ejemplo, que ha permitido poder avanzar en certificar determinadas plataformas. Esto significa que la utilización de todas aquellas entidades que hoy día tienen, digamos, esta certificación del CENS, sus plataformas resguardan los derechos de las personas, resguardan la confidencialidad de los datos, pero no es lo que ocurre en la habitualidad. ¿Ya? El CENS es un centro finalmente privado, digamos, que esté vinculado a una entidad pública, claro, fue financiado por la Corfo. Entonces, nosotros hemos dicho también que se requiere que el Estado pueda certificar a estas entidades que son acreditadoras, tal como ocurre en la acreditación de otros prestadores,
de tal manera que los criterios que utilicen estas entidades certificadoras respondan a los lineamientos del Ministerio de Salud y resguarden los derechos de las personas. Entonces, todos estos elementos son relevantes que queden expresados tanto en la ley como eventualmente también en el reglamento. Debemos recordar, la Cámara de Diputados eliminó la posibilidad o la facultad de reglamentar este proyecto de ley, lo que obviamente nos genera un problema a la hora de poder avanzar en materias como las que estamos precisando hoy día. Entonces, lo que le hemos planteado a los señores senadores es ver la posibilidad de concordar algunas indicaciones que puedan ser entregadas en una comisión mixta para subsanar todos estos puntos que nosotros hemos levantado como fundamentales para poder resguardar entonces y cumplir con el mandato que nos otorga la ley también en las prestaciones de telemedicina. Eso en resumen, presidente. Perfecto, me parece muy claro. Podríamos ir avanzando, digamos. Perdón, senador Núñez. Sí, que yo tengo un inconveniente práctico, usted sabe, tengo que ir a una comisión de pesca que presido ahora. Entonces yo quiero dejar acá en mi representación al senador Juan Luis Castro. Necesito cumplir... No es para siempre, pues solo para esta vez. Depende del comportamiento. Será fiscalizado. Está sujeto a evaluación, como se dice. Es acotado, Vamos entonces, a acotado. Sí, sí, sí. Para que deje el... Ya, perfecto. Perfecto. Dejamos al Castro, le damos la bienvenida como miembro de la Comisión de Hacienda Accidental. Don Víctor, me parece que eso es lo correcto. Yo en todo caso quiero dejar constancia, yo hablé no solamente con el doctor Castro, sino con el presidente de la Comisión de Salud, digamos, y que ellos también compartían, digamos, que esta línea que está proponiendo la superintendencia es la correcta para dar seguridad en esta línea. Entonces, pero podríamos avanzar para que usted los plantee, que para efecto de lo que ¿qué recomiendan rechazar? Vamos a ir viendo al tiro, secretario, quiero resolver esto ahora. ¿Y cuál sería la alternativa que eventualmente podríamos asumir como... Yo sé que la comisión mixta tiene libertad, pero ¿cuál es el marco que uno supone debería enfrentar la mixta? Bien, yo aquí tengo algunos puntos que han sido entregados, de hecho en un comparado. Si es que me equivoco en el articulado, porque teníamos una diferencia en la redacción, ahí la secretaria me puede corregir o ayudar, pero el artículo primero, por ejemplo, nosotros ahí deberíamos reponer el reglamento, y ahí lo que sugerimos nosotros es agregar la frase final conforme a las condiciones que señala el reglamento respectivo. Con eso podríamos ya reponer el reglamento que se cayó. Para efecto práctico, para seguir un seguimiento, porque usted lo planteó la otra vez, digamos. Uno de los problemas que tiene esta ley de telemedicina es que definido el objetivo, no hay un reglamento que pueda establecer, digamos, cómo, lo que usted plantea, cómo se hace, cómo se certifica, y eso que venía en el proyecto original y que fue modificado, parecería bueno para este efecto reponerlo. O sea, y eso es lo que permitiría, o sea, si se rechaza lo aprobado por la Cámara, el objetivo es colocar esta frase final, por ejemplo, en el artículo primero. Ese es respecto al primero. Respecto al segundo. Respecto del segundo, a continuación del punto final del inciso cuarto nuevo, ¿perdón? Del artículo tercero. Sí, del artículo tercero en el inciso cuarto, restituir entonces el texto aprobado por el Senado originalmente. Eso es lo que sugerimos nosotros, por eso que habría que rechazarlo de la Cámara, y que dice lo siguiente: las prestaciones de telemedicina deberán realizarse de acuerdo a las disposiciones reglamentarias vigentes y las que al efecto dicte el Ministerio de Salud, las que tendrán por objeto resguardar que las prestaciones de telemedicina se ejecuten en condiciones de seguridad y con respeto a los derechos en salud de las personas, y regular la implementación y desarrollo de acciones vinculadas a la atención de salud realizadas a distancia por medio o con apoyo de tecnología de la información y comunicaciones. O sea, si ustedes rechazan, se podría reponer entonces lo que originalmente había planteado el Senado. Luego, en el artículo 8, lo que nosotros estamos proponiendo es que... Sí, perdón. Había además la idea de eventualmente poder agregar una disposición en el segundo punto, ¿no? Se ejecuten en condiciones de seguridad y con respeto a los derechos de salud de las personas. ¿O no estoy tratando de leer el...? Eso lo tengo un poquito más adelante, me parece, presidente. Que parecía... Ya. Sí, después, en el artículo 8, lo que proponemos es reponer el literal E, que había sido aprobado también originalmente por el Senado, y que dice: las características y condiciones de uso de la tecnología que empleará para las prestaciones de salud digital, como asimismo las acciones que deba realizar el paciente para comunicarse correctamente con el prestador respectivo a través de un lenguaje o medios que faciliten su comprensión.
¿ya? Esto fundamentalmente especial considerando la correcta y comprensible entrega de información a las personas, lo que configura parte de los requisitos y supuestos esenciales jurídicos y bioéticos del proceso relativo a la obtención y otorgamiento del consentimiento informado. Es importante que se utilice un lenguaje que permita que la persona pueda, y más adelante lo decimos, consentir, porque dentro de la relación médico-paciente en persona, obviamente el profesional tiene que darse un tiempo para explicar, por ejemplo, un procedimiento determinado para que el paciente pueda firmar el consentimiento informado. Entonces necesitamos velar por ello y el Senado originalmente lo había considerado y nosotros creemos que hay que reponerlo, ¿ya? Después agregar el siguiente artículo nuevo a continuación del artículo 8. Esto no requiere, digamos, un rechazo, pero sí podría ser una alternativa que se pueda incorporar en el contexto de la discusión en la comisión mixta, ¿ya? Y ahí colocamos que el Ministerio de Salud dictará un reglamento para la autorización sanitaria de prestadores institucionales, porque está obviada la autorización sanitaria, lo que es bien complejo. Tendríamos personas que están a través de medios telemáticos sin tener una autorización sanitaria previamente. En el caso de los prestadores institucionales, cuyo objetivo asistencial sea el otorgamiento de prestaciones de telemedicina, así como los espacios asistenciales destinados al otorgamiento de prestaciones de telemedicina y la fiscalización y sanción respectiva, ¿ya? Nosotros sugerimos entonces que pueda incorporarse a prestadores institucionales un reglamento de autorización sanitaria. Eso no supone el rechazo a una norma, sino que... En este caso no, porque agregar un artículo... agregar un artículo que las mixtas pueden hacerlo. Que podríamos nosotros incorporarlo, ¿ya? Después, también lo mismo, artículo 9, agregar una frase a continuación de las expresiones cuando corresponda, la siguiente: así como de la plena regularidad y seguridad del otorgamiento de la prestación de telemedicina conforme a la normativa vigente. Y eso tiene que ver con lo que usted plantea, presidente, en poder resguardar la seguridad de la atención de las personas y los datos que obviamente pueden ahí generarse, que son datos obviamente reservados de las personas. En este caso, estamos también incorporando una frase, ya por lo tanto no implicaría rechazar una normativa, pero la mixta nos permitiría poder incorporarlo. Luego, en el artículo 13, se plantea un inconveniente de la redacción del literal B sobre la... y que nosotros planteamos aquí una necesidad de replantearlo, ¿ya? Por lo tanto, aquí habría que rechazar para poder hacer replantearlo, digamos, en el siguiente sentido. El Ministerio de Salud el Ministerio de Salud establecerá programas anuales que promuevan la integración de los sistemas que soportan las fichas clínicas de los prestadores del país, así como su interoperabilidad entre los establecimientos de salud, tanto al interior de los prestadores públicos como entre estos y los del sector privado, los que definirán la gradualidad y escalamiento progresivo de su implementación. Lo anterior de acuerdo a los recursos que disponga para estos efectos cada año la ley de presupuesto. Lo hemos planteado así porque efectivamente pudiera tener un problema con la dirección de presupuesto eventualmente si no hay un presupuesto hoy día asignado, pero entendemos que se puede generar una planificación progresiva en el tiempo y que se vaya incorporando en las leyes de presupuesto respectivos esta interoperabilidad del sistema tanto público como privado. Nosotros creemos que hay que avanzar hacia poder tener una ficha clínica única, por ejemplo, o compartir elementos que son relevantes a la hora de la atención de las personas, sobre todo la eficiencia del sistema. Si nosotros vamos a tener un sistema, por ejemplo, integrado, sería fundamental poder contar con una ficha clínica con los resguardos necesarios, pero que pudiera cualquier prestador leerla, ¿no? Muchas veces reiteramos exámenes o repetimos determinados procedimientos con los efectos que tiene sobre los pacientes y sobre el ámbito económico, ¿no?, del sistema, simplemente porque desconocemos esos resultados o porque no tenemos un contexto previo de un médico, por ejemplo, que ya había atendido previamente ese paciente, ¿no? Y hacemos múltiples consultas o múltiples exámenes para un mismo problema de salud, ¿ya? Entonces eso es súper ineficiente, digamos, desde el punto de vista de un sistema. Después sugerimos también agregar un artículo nuevo a continuación del artículo 13, eso tampoco implicaría un rechazo,
Las plataformas tecnológicas de información que sustenten el funcionamiento y los datos de las prestaciones que se otorgan por telemedicina deberán ser certificadas en cuanto a la integridad, calidad y confidencialidad de su funcionamiento por entidades certificadoras públicas o privadas, con o sin fines de lucro, debidamente autorizadas, y ahí tenemos que llegar a un acuerdo quién autorizaría, si es el Ministerio de Salud o qué otra entidad, ¿no? Básicamente para dar cumplimiento a lo que conversábamos recién. Por ejemplo, en el caso de la acreditación, la superintendencia lo que hace es certificar entidades que son acreditadoras. Entonces nosotros le otorgamos a ellos una serie de lineamientos, los certificamos, los fiscalizamos, ¿ya? Pero son ellos los que están haciendo la acreditación, ¿no? Y pueden ser entidades públicas, privadas, de cualquier característica, pero que siguen los lineamientos y la supervisión que otorga la Superintendencia de Salud, por ejemplo. En este caso ya existe la experiencia que les mencionaba del CENS, pero pudieran haber otras, ¿ya?, de entidades que certifiquen plataformas, pero que deben cumplir, como decía recién, con los lineamientos de la autoridad respectiva, que es la autoridad sanitaria, ¿ya? Después, en el artículo 14, nosotros planteamos reponer con algunas modificaciones el inciso quinto aprobado por el Senado y eliminado por la Cámara. Aquí debiéramos entonces sí rechazar lo propuesto por la Cámara, y que dice lo siguiente: el consentimiento informado del paciente para recibir prestaciones de telemedicina se podrá otorgar en forma verbal, caso en el cual el prestador institucional e individual respectivo deberá registrar la aceptación o rechazo de la atención de salud mediante registro audiovisual de dicha manifestación de voluntad, ¿ya? Aquí el único alcance que nosotros hacemos es que se debiera aclarar si dicho registro audiovisual será aplicable, jurídicamente considerado suficiente o no para los efectos legales que pudiera tener la prestación otorgada a través de la telemedicina, ¿ya? Porque el consentimiento informado es la manera en que se formaliza la aceptación del paciente a acceder a determinada, digamos, prestación médica, ¿no? Ahora eso puede o no contenerse, digamos, en la discusión de este proyecto de ley, pero es un tema que queríamos también plantear. Y después, sobre la modificación al Código Sanitario que implica este proyecto de ley, nosotros planteamos reformular la redacción del artículo 120 bis nuevo. Esto está, no me recuerdo en qué punto del proyecto de ley. En el tercero nuevo, ¿no? En el tercero nuevo, donde nosotros planteamos incorporar, ya sea en el inciso segundo o en el inciso final del 112, que los profesionales a que se refiere este libro podrán, dentro del ámbito de sus competencias, mediante la tecnología de la información y comunicación, otorgar prestaciones a distancia en las condiciones y con los requisitos que establezcan en el reglamento y las demás normativas que al efecto dicte el Ministerio de Salud. Eso implicaría entonces rechazar ese artículo para poder incorporar esta indicación. Y después hay una propuesta de 2 artículos transitorios, y entiendo que hay una propuesta también de FONASA, el artículo 159, que las puedo leer, pero que no implican rechazar un artículo. Planteamos uno transitorio que establezca un periodo de vacancia para esta ley de 1 año, que puede ser debatible, digamos, ¿no? Y un plazo no superior a 6 meses para la dictación de las respectivas normas reglamentarias. Y otro artículo transitorio que disponga que durante el periodo de vacancia de la ley se entenderán legalmente otorgadas las prestaciones de telemedicina que se otorguen en el territorio nacional por parte de médicos cirujanos legalmente habilitados para ejercer en Chile. Hoy día tenemos una situación incluso de licencias médicas de médicos extranjeros que, habiendo llegado a Chile, se habilitaron a través del registro temporal y han estado otorgando licencias médicas desde el extranjero. ¿Desde el extranjero? Desde el extranjero. Eso es un tema. Eso es un tema. Entonces, que nosotros hemos estado tratando de revisar, porque nosotros solo registramos, nosotros claro, no tenemos la autorización no damos la autorización para ejercer la profesión, solamente registramos. Perfecto. Entonces, el problema es que el registro sirve muchas veces para otorgar prestaciones, por ejemplo, GES. Y si el médico está en el extranjero y lo hace por telemedicina, ¿cómo opera ahí la territorialidad digamos, de la prestación que se está otorgando? Es un tema bien complejo y que no está normado. Y es complejo porque puede generar incentivos también incorrectos, digamos. Absolutamente. Pasa a nuestro país a pagar un servicio que técnicamente puede, claro, al no ser territorial, claro, no había pensado, pero en realidad eso puede generar
un problema. Un tema grave, o sea, es ¿Cómo un desafío sancionamos a ese inmenso. profesional si no está Como que ejerciendo en exactamente, Chile? exactamente. Entonces, y está otorgando licencias que tienen efecto en nuestro país y que tienen que pagarla y que significa Sí, un pues, lógico, aumento que puede un costo, del ¿no? sistema, tanto público como privado. Ok. ¿Ya? ¿Sí? No, hay una no, propuesta listo. del FONASA, entiendo, ¿no? No, eso le iba a decir. No sé si el representante FONASA para estos efectos tiene la palabra. Buenos días, señor presidente. Sí, efectivamente nosotros desde FONASA teníamos un comentario respecto del artículo 159, donde básicamente lo que nosotros estábamos planteando es que se tuviese un cuidado con respecto de la redacción del inciso segundo. Básicamente esto estaba alineado en que donde actualmente se refiere que el arancel del que trata el inciso anterior cubrirá la entrega de las atenciones o prestaciones que ahí se señalan independiente de la modalidad de atención. Nosotros consideramos desde el FONASA que probablemente, o tal como está esta redacción, pueda generarse algún tipo de confusión, considerando de que hoy día FONASA cuenta con dos modalidades, que son la modalidad de atención institucional y la modalidad de la libre elección. Y más bien lo que nosotros creemos es que esto se refiere desde el punto de vista si es que esto es de la modalidad en la cual se genera la consulta específica de la telemedicina y no si es de un arancel u otro, de la MAI o de la MLE. Entonces, en ese contexto, la propuesta que nosotros queríamos sugerir era que se pudiese, en el fondo, que se pudiese incluir una redacción que apuntara, por ejemplo, que el arancel del que se trata el inciso anterior cubrirá la entrega de las atenciones o prestaciones realizadas mediante tecnologías de la información y comunicaciones en la que la forma que ahí se establezca. Y de esa manera podemos evitar de que pudiese haber un tipo de confusión respecto de los aranceles propios del FONASA. Básicamente esa era nuestra sugerencia para efectos de poder incorporar en la redacción. Eso supondría, digamos, rechazar el 2 número 2. El 2 número 3. 2 número 3, perdón. Así lo entiendo, ¿no? Que modifica el 159. ¿Que el que modifica el 159? Ya. Ya, a ver, yo creo que ha sido, doctor, nosotros hemos estado adicionalmente en la sesión anterior, nos hizo una explicación, digamos, respecto a la visión. Y justamente le habíamos pedido esto a la superintendencia de FONASA, que nos definieran cuáles son los artículos que a juicio de los que están en el proyecto que uno debería rechazar para efecto de ir a la mixta y tener alguna visión de qué podría marcar la mixta, digamos, y eso es el sentido de esta sesión. Le ofrezco la palabra. Muy breve, gracias, presidente. Saludar al superintendente, Natalia, como asesora, colegas. La verdad es que solamente imprimirle el sentido de urgencia que desde el punto de vista de la lista de espera en Chile, que caramba que es enorme, casi 3 millones de personas, una cantidad importante de prestaciones de salud se podrían hacer por telemedicina. Estoy pensando en salud mental de entrada, todo lo que es el acceso a psiquiatra, el acceso a psicólogo, en fin. Me tocó visitar el Hospital Digital hace algunas semanas atrás, que es una experiencia que viene del periodo anterior, del exministro Santelice. Hay un esfuerzo bien notorio ahí de poder llegar justamente con una cartera de prestaciones en gerontología, en diabetes, en nefrología, en fin, dermatología, mamografía. O sea, son tantas las cosas hoy día, presidente, que es posible resolver en la medicina a distancia, que la pandemia nos dejó ese legado y como este proyecto viene de la legislatura anterior, necesitamos abrocharlo, adecuarlo correctamente y permitir que en el mundo público las experiencias pilotos que hay, por ejemplo, el Hospital Digital, en la red sur del Servicio Sur de Santiago Metropolitano, en algunas entidades privadas, yo lo he visto en Integra Médica, está en la red UC de Cristo, en fin, hay muchos lugares donde hoy día esto se hace, pero lo importante es colocarlo actualizadamente con un reglamento, con las enmiendas que aquí hemos concordado unánimemente en la Comisión de Salud. Aquí está Felipe Cas, no está hoy día, que es parte de la Comisión de Salud, y Francisco Chaguán. Con todos ellos hemos concordado que es necesario y el Ejecutivo llegar a esta comisión mixta simplemente para hacer ya
la adecuación final del chasis que permita hacer viable la telemedicina de manera regular. Ese es el propósito, así que feliz de poder acompañar y ojalá se pueda despachar. Así lo entendemos, así estamos y tenemos sentido de urgencia. Entonces, lo que yo le propongo a la comisión es, y ahí tiene que ayudarnos la Secretaría, digamos, rechazar todos aquellos artículos que fueron definidos, y está el texto, digamos, por parte de la Superintendencia más FONASA, en la lógica de que son necesarios esos rechazos para generar la mixta en la línea de lo que hemos avanzado. Entonces, pongo en votación ese conjunto. ¿Usted lo puede definir, secretaria, así que para hacerlo universal, sí? Y las normas que han sido observadas por el Superintendente de Salud y por FONASA dicen relación con el artículo primero en sus distintos numerales, con el artículo segundo número 3, que es lo del 159 que mencionaron de FONASA, y con el artículo tercero nuevo, que es el 120. Que es transitorio, eso, ¿no? No, es el 120 bis. ¿Y el transitorio no hay ni uno? Es que respecto del transitorio no hicieron observaciones. Perdón, presidente, si me permite, nosotros lo que estamos planteando es agregar artículos transitorios. Pero y eso se hace la mixta, no es necesario rechazar. Exacto, no requiere rechazo. Ya, ¿es concordante, quiero una pregunta a ustedes dos, digamos, es concordante esos rechazos con aprobar el resto de los artículos o puede generarse algún impedimento? Lo quiero plantear desde un punto de vista práctico, digamos. Lo que nosotros hemos analizado el proyecto de ley es que estos son elementos que faltan, como decía el senador Castro, para poder darle una mayor contundencia al elemento normativo y resguardar determinadas cosas. Por lo tanto, no debiera ser incompatible con aprobar el resto del proyecto. Es que eso lo quería... Ya, entonces en votación, ese conjunto, o sea, la votación es para aprobar o rechazar. Entiendo que la idea nuestra es rechazar esos artículos que ha planteado la secretaria. Estoy a favor de la propuesta del presidente que en una votación única se consoliden todos los aspectos de enmienda que hay que hacerle al texto propuesto por el Ejecutivo. Y por lo tanto se rechazarían. Y por lo tanto se rechazarían esos aspectos. Senador García. Presidente. Rechazo por las mismas razones que se han planteado y en ánimo de generar una comisión mixta que nos permita tener un buen sistema de telemedicina y con garantía a todos los sectores, particularmente a los usuarios, a las personas que podrían incorporarse, también a los prestadores, que me imagino deben, y a todo el mundo la salud, que es bastante más amplia y bien compleja y que obviamente necesitamos tener un buen sistema en esta materia. Quedan entonces rechazadas las enmiendas que dicen relación con los puntos observados. Ok, entonces vamos a la sala y ahí tratemos de ir a mixta y estamos en la mejor disposición de hacerlo lo más eficiente posible y más rápido posible. Por eso, perdón. Sí, no, presidente, solamente para agradecer la invitación y decirle que vamos a entregarle, hacerle llegar, digamos, a la Secretaría lo que hemos leído como posibles indicaciones. Hay que hacer una pequeña adecuación y obviamente es el Ejecutivo en la expresión ministerial la que debe hacer la presentación. Yo no tengo atribuciones para ello, pero es la idea de lo que hemos Esperamos que el Ejecutivo le haga caso, don Víctor. Sí, pero no tengo atribución legislativa, solo normativa, presidente. Vamos a pedir que tenga facultades legislativas también para hacerlo más fácil. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.